Ahora les doy el saludo formal. Muy buenas tardes a todos los que están aquí presencialmente en Medellín y los que están en todas las sedes. Esta tarde vamos a hablar un poquitito, vamos a hacer una conceptualización del proceso de internacionalización para entrar a hablar sobre la internacionalización de currículo, que es el quehacer de los profesores, y como van a ver un poquito más adelante, es de donde tiene que nacer la internacionalización. A veces la internacionalización tiene ciertos paradigmas, entonces vamos a tratar de conceptualizarla bien para que sepamos cuál es la ruta, para dónde vamos, ¿cierto? Y al final, como les digo, si tienen dudas podemos despejar algunas dudas y quedamos con los correos para que aclaremos un poco más. Empecemos un poquitito con el concepto de globalización. No tanto el concepto, sino la instancia importante que ha sido este proceso tan grande en todos los aspectos sociales, políticos, geopolíticos, culturales, académicos, de todo tipo. Hace 25 años atrás no teníamos esta posibilidad maravillosa de estar conversando con personas de todo el país en tiempo real, que nos estuvieran viendo y que pudiéramos estar hablando de un mismo tema. Yo llegué al país, yo soy chilena, muchos no me conocen, hace 25 años. Siempre cuento lo mismo, pero me parece muy real. Y hace 25 años con mi familia nos escribíamos cartas y llegaban a los 11 días, si es que ya las noticias no eran muy frescas. Y la verdad es que la comunicación se demoraba. Tenía su tiempo, usted que es comunicador, tenía un tiempo diferente. Después yo llamaba por teléfono y hacía una lista de las cosas importantes para decirlas rápido por teléfono. Aló mamá, papá, pum, cortaba y me salía $1.000.000 de pesos. Entonces no podíamos hacer eso de manera muy frecuente. Y unos años después de haber llegado, aparece el internet y empezamos a hablar 5 veces al día, a preguntarnos, ¿qué cocinaste hoy? Uy, ¿qué te pusiste? Ay, mamá, qué bacano, mándame una foto. Uy, que te ves bonita. No, Paulita, no te pongas eso, cámbiate, que eso no te queda bien, etc. 10 veces al día. Y la cercanía absolutamente real. Este ejemplo doméstico, cercano, es un ejemplo absolutamente generalizable en todo. Empezamos a entender que estamos parados en el mundo, que no estamos ni en Medellín, ni en Neiva, ni estamos en Arauca, ni estamos en un municipio chiquitito, estamos parados en el planeta. Estar parados en el planeta conlleva una responsabilidad y una forma de repensar nuestro quehacer como profesores, como empresarios, como papás, como personas que conviven con el resto del mundo de una manera diferente. Y en este momento vamos a ver por qué es importante tener este concepto dentro de la educación y para dónde lo tenemos que llevar, qué tenemos que formar en este mundo diferente, qué tenemos que formar de diferente desde hace 30 años atrás. Y no me estoy yendo muy lejos, ¿cierto? Hace 30 años atrás, de pronto era un poquito más, eran diferentes las competencias que necesitaban nuestros profesionales. Hoy en día necesitan estar conectados y ser asertivos y ser pertinentes, si se puede decir, con lo que está pasando en el mundo. Esta revolución tecnológica espectacular que ha tenido el mundo y los procesos, como dijimos ahorita, que eran no solamente educacionales, son sociales, son culturales, son económicos, son de carácter mundial, lo que se ha hecho que no hay nada que estemos haciendo que no repercuta en el resto del mundo. Yo voy a cambiar este vaso de lugar y esto va a tener repercusiones en el resto del mundo. Como profesor, si yo le digo a estudiantes, saquen 300 fotocopias, tengo que pensar lo que está pasando en el resto del mundo con esta saca de 300 fotocopias. Entonces pienso que tenemos que ir en ese sentido haciendo el análisis paso a paso de lo que vamos conversando. La internacionalización es el proceso nuevo que se integró a la universidad, a la educación superior, pero también a la educación primaria, básica, a todas las educaciones, porque la internacionalización en este momento no es solamente de la educación superior, porque el chico y las generaciones que estamos nosotros recibiendo como papás, yo ya no porque estoy más viejita recibiré nietos, pero los que reciben chiquititos ahora ya vienen con el dedo y la calculadora era antes, ahora con el dedo y cogiendo Pokémones, ¿cierto? De una.
Entonces vienen ya con un chip diferente. Entonces la educación básica, la educación media, la educación superior y la posgradual tiene que tener esta mirada, aunque los profesores tengamos 30 años de experiencia dando clase. Y eso a veces estresa un poquito, porque como profesores y como seres humanos a veces nos cuesta pasar de una generación a otra, entenderlos, aceptarlos. Imagínate, nos cuesta como papás aceptar a un chico que viene de la generación que sigue nomás, ¿cierto? Y a los nietos ya no, eso que lo manejen sus papás no nos lo metan a nosotros. Pero nosotros como profesores manejamos hijos, nietos y bisnietos. Claro, si un profesor tiene 60 años y está dando clases, está manejando generaciones que pueden ser sus bisnietos. Entonces, por Dios, que es trascendental que tengamos esa concepción, cómo tenemos que empezar a ponernos al día. Todos, con hijos, con estudiantes y con lo que está pasando. Esto de la interacción global tan importante, hace muchos años, encontrarse con personas de otro país era en el aeropuerto, y de pronto sí salíamos, ¿cierto? O si íbamos al aeropuerto a dejar a alguien, veíamos de pronto rasgos diferentes que no eran de nuestra cultura, que no son cercanas. Y si teníamos que viajar específicamente. Hoy en día, ustedes en este minuto están viendo una chilena, ¿cierto? Y lo más probable es que el auditorio tenga más de un extranjero. Y los profesionales que nosotros estamos formando se van a ir a trabajar a espacios multiculturales, porque espacios multiculturales son todos. Y en este minuto, a donde se vaya uno, se va aquí a Medellín, donde están las gordas de Botero, o irse al Poblado, o al pleno centro, se encuentra con extranjeros de todos lados, y en todas las empresas y en todas las instituciones, ¿cierto? Porque la movilidad hoy en día ya no es algo para las minorías, es muchísimo más fácil, entonces las migraciones existen, por lo tanto, los muchachos que estamos formando hoy en día los estamos formando para un mundo intercultural, multicultural. Entonces tenemos que hacer algo diferente a como era antes. Yo me acuerdo que antes estudiábamos y eran pocos los que podían salir del país de pronto y tener este roce internacional o un roce intercultural. Yo soy odontóloga y en su momento atendía puros chilenos. Alguna vez me llegó un gringo, ponte tú, y listo. Pero hoy en día el odontólogo que no es bilingüe y ojalá trilingüe, se le limitan los pacientes, porque con los clústeres que hay en este momento de salud, necesitan gente que atienda a todos los extranjeros que están viniendo al país. El mismo Colombia, que es uno de los clústeres de salud importantes, por poner un ejemplo, ¿cierto? Entonces, como para que vayamos viendo cómo gravita este proceso en nuestro quehacer diario y por lo tanto en el quehacer de los chicos que estamos formando. La multiculturalidad es una de las palabras claves que tenemos que tener en la cabeza cuando hagamos el análisis de nuestro currículo, de nuestro plan de estudios, de nuestro MISEA, de nuestra reforma. ¿Okay? Entonces la universidad, esto es trascendental, a ver lo que les voy a decir. La universidad de la educación superior. La educación superior debe integrar esta internacionalización, pero de manera absolutamente transversal. Vamos a ver más adelante cuáles son las competencias a las cuales nosotros le apostamos. ¿Cuál es el fin de la internacionalización? Que el fin no es ni movilidad, ni investigaciones conjuntas, etc. Esos son actividades, estrategias. El fin, el por qué yo hago internacionalización, vamos a ver más adelante, que es para lograr unas competencias de nuestros muchachos, ¿cierto? Específicas. Y esas competencias se forman en el día a día. La internacionalización no puede ser, mira, el miércoles de 2 a 3 vamos a tener internacionalización, chiquillos. No, es imposible. Es como si yo dijera, el miércoles de 2 a 3 les voy a enseñar ética. Número 1, la ética es, y yo agarro una cuestión y me la escondo y me robo algo tuyo que dejaste ahí. Maravilloso yo enseñando ética, ¿cierto? Entonces la internacionalización es el mismo cuento, la internacionalización es transversal. Yo voy desde mi disciplina, desde el paso a paso que yo voy enseñando, voy insertando mis referentes internacionales, voy dando mis ejemplos y voy dando mi ejemplo de vida como persona global. Más adelante vamos a ver eso, pero lo podemos meter ya, que yo digo que no tiene presentación. Que ayer haya habido un terremoto en Ecuador, por ejemplo,
y que yo llegué a clase hoy y le diga, señores, vamos a ver el ejercicio número 3 de cálculo, por favor. Y calladito hicimos el ejercicio número 3. Y se murieron no sé cuántas personas ayer en Ecuador. Y yo no diga ni pío como profesor. Eso no tiene presentación. Esa es la transversalidad de la globalización. Yo tengo que tener a los muchachos conectados. O sea, sentémonos un poco qué es lo que pasó ayer, qué pasó en Niza, que arrollaron a no sé cuántas personas, qué está pasando en Francia, qué está pasando en esto, vieron la migración de este otro día, como hablamos nosotros con nuestra familia, ¿cierto? Que estamos contextualizados, estamos conectados con el mundo y le estamos diciendo al chiquillo que hablemos de esto, es mucho más importante que aprendamos cálculo 3 hoy. ¿Sí? Mucho más importante. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué responsabilidad tenemos? ¿Qué está pasando allá? ¿Qué pasa con nuestro país? ¿Han hecho algún ¿Ok? Ese es como aparte del referente internacional disciplinar. Por eso es transversal, porque es de toda una cantidad de competencias. De hecho, no es casual que ya los objetivos educativos del siglo XXI tengan esta mirada de diversidad cultural, de habilidades interculturales, que yo sea capaz de sentarme con un grupo de personas y yo no huela nada porque me eché una colonia exquisita que me compré en Francia, me bañé con un jabón exquisito del L'Occitane y me di un baño de tina de 3 horas y llegué y tenía un africano, un francés, un alemán y yo no sé por qué este salón olía raro para mí. Para el africano no olía a nadie, para el francés tampoco, y se acercaron a mí y dijeron que yo olía muerta, estoy inventando. Los musulmanes dicen que nosotros olemos a muerto, porque no olemos a nada, porque nos bañamos, nos restregamos y nos echamos loción, y ellos huelen a vida, huelen a sudor, a especies, a no sé qué. ¿Quién tiene la verdad? ¿Cuál es el válido? Los dos tienen su validez. Entonces, estas habilidades interculturales son las que vamos a tratar de desarrollar para que los muchachos se vayan adaptando en los diferentes espacios, para que los profesionales se vayan adaptando y sean capaces de trabajar y producir y ser eficientes con gente de otras partes, ¿sí? De diferencias culturales gigantes. ¿Ok? La comprensión de los procesos globales también es súper importante, lo que le decía anteriormente, que yo como profesional no sea un experto en ingeniería, un top non plus ultra y no tengo idea de lo que está pasando en el mundo. O sea, no voy a ser competente, no voy a poder interactuar con los pares míos si no estoy ubicado en qué está pasando en el mundo. Mi disciplina, ontología, medicina, ingeniería, derecho, está absolutamente influenciada por los procesos globales. Todo va cambiando. Por Dios, ¿cómo se está haciendo la medicina hoy en día en un país como Cuba? ¿Sí? Los procesos globales, ¿qué está pasando? ¿Es igual ejercer la medicina en Cuba que ejercerla en Estados Unidos? ¿Qué diferencia tan radical? ¿Sí? Tienes una cantidad de tecnología espectacular y la otra no. O sea, yo entender los procesos globales me hace entender las miradas diferentes y los contextos diferentes y ubicarme. Y la ciudadanía, la preparación para la ciudadanía local y global es lo mismo que estoy hablando y esta conciencia que tenemos que tener. Las competencias interculturales nos dan un perfil diferente. Se habla mucho, ustedes van a ver en la literatura, perfil internacional, competencias globales. Las competencias globales, dentro de ellas las competencias interculturales, multiculturales, etc. Hay diferentes definiciones y a veces unas excluyen a otras, no es grave, es como para que tengamos el concepto. Yo siempre pienso que las clasificaciones sirven para algo, pero en este caso si yo tengo un contexto claro de a dónde voy, un contexto no, un concepto claro a dónde voy, las clasificaciones las entiendo, unas y las otras. Este perfil internacional nos habla de lo que hemos venido desarrollando, que es la conciencia global. Y vuelvo y repito, quiero que vayan haciendo un análisis cuando hablo de este tipo de perfiles, de este tipo de competencias, como ustedes, como profesores, que esto es tremendamente importante. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es su nombre? Jenny. Jenny. ¿Qué tiene que saber un profesor de francés para enseñar francés? El idioma, el profesor de francés tiene que saber francés, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que tener yo como profesor para desarrollar competencias interculturales en mis estudiantes?
tengo que tener desarrolladas las competencias interculturales. Entonces, en la medida que yo vaya desarrollando esto, vayan pensando, o sea, una introspección, y yo me la hago todos los días porque me pillo siendo racista, me pillo segregando, me pillo haciendo comentarios que no debiera con personas de cultura diferente, ¿sí? Y estoy hablando de culturas diferentes dentro del país, porque ahora que estamos con tantas sedes, la Santa Marta, Ricardo, muy diferente la gente que vive en Santa Marta a los que viven en Bogotá, que Ricardo conoce los dos lados, o de los de Pasto con Medellín, ¿cierto? O sea, la multiculturalidad no solamente es de diferentes países, la tenemos aquí. Entonces, vayamos pensando cómo soy yo como profesor, si estaré en condiciones o qué me falta para ir desarrollando en mí estas competencias y ser un ejemplo para el estudiante. Entonces, vuelvo y pongo el ejemplo de la ética. Yo, para transmitirles valores y algo de ética a mis estudiantes, tengo que tenerlos. No hay ni una posibilidad que no los tengan. Es lo mismo cuando uno es papá y le dice, mijito, no mienta, no mienta, no mienta, y suena el teléfono, diga que no estoy. O sea, el ejemplo que hemos escuchado 1000 veces, ¿cierto? O sea, como profesor es el mismo cuento. Todo lo que nosotros queremos desarrollar en el estudiante, lo tenemos que tener. O sea, vamos mirando cómo lo podemos trabajar. Los que ya hemos pasado un tiempo de vida, que no tenemos 20 años y que ya tenemos un poquitito más, yo tengo bastante más, pero no tanto. Tengo más de 50, pero no se me nota. Uno va aprendiendo, la madurez te va enseñando cómo apropiarse de algunas competencias. Ojalá hubiéramos entendido esto mucho antes, ¿cierto? Y hubiéramos tenido los roces que se tienen hoy en día. Pero uno en la vida va con la madurez entendiendo que hay competencias de convivencia multiculturales, que son las que permiten una convivencia exitosa y son las que tenemos nosotros que desarrollar con nuestros estudiantes. Entendimiento universal, las perspectivas históricas diferentes. Es muy importante que yo sepa qué pasó en ese país, por ejemplo. Pongamos ejemplos extremos, que no son los ejemplos que ni los justifico, pero por ejemplo un extremista islámico, pero son muy islámicos, muy extremistas. Antes de nacer, en la barriga, antes de hacer la primera bocanada de respiración, se les empezó a meter esta ideología que ellos tienen de una manera absolutamente absoluta, valga la redundancia. El Corán, la tierra es para sufrir, ustedes van a hacer un paso que va a ser un sufrimiento y se van al cielo, mientras más traidores maten, más rápido se van para el cielo y van a tener la vida feliz allá. Si tú antes de respirar tienes eso, entonces, si tú entiendes un poco las perspectivas históricas de ese país, no es que justifiques una acción, pero empiezas a entender por qué el hombre es de una manera, por qué la mujer tiene que estar de pronto cubierta, por qué se dan las condiciones y los manejos sociales y educativos y todo eso. Entonces, cuando te sientes a hablar con esa persona, vas a estar pensando un poquito más abiertamente, lo vas a mirar de otra manera, ¿sí? Y vas a decir, a ver, explícame, ¿cuál es tu posición? ¿Por qué tú piensas esto? Y yo te cuento la mía. ¿Sí? Entonces, eso conocer la historia, el por qué Alemania se levantó de la nada, por qué entonces ellos son así y tienen un perfil de esta manera, qué pasó antes, ¿sí? Eso es un poquito el norte de por qué hay que entender un poquitito y conocer de qué ha pasado en las diferentes culturas. Y al fin y al cabo son habilidades que tenemos que desarrollar para vivir y trabajar en contextos multiculturales. A eso vamos. Entonces, este es el fin, este es el objetivo de la internacionalización. Mira qué diferente cuando vemos algo así o cuando nos dice internacionalización, sí, es una agencia de viajes, la oficina va allá, ya le dan los tiquetes, le consiguen un convenio, se va para el otro lado y además... Por Dios, hagamos el análisis. Internacionalización es lo que les acabo de decir, ese es el fin. El resto son estrategias, instrumentos, actividades, cómo lo logramos, de muchas formas, ¿ok? De muchas formas. Hago una pregunta, no es para que me la contesten, sino para que la pensemos. Entonces, el día de ayer un par internacional fue a visitar, por ejemplo, la Universidad de los Andes, o la Universidad del Bosque o la Javeriana, y les hizo una visita a uno de los programas para acreditación o para el registro calificado y hace el web checking, el checking de... ¿Checking se dice? El checklist
de la internacionalización. Entonces, ¿cuánta movilidad tuvo? ¿Cuánto? Y al otro día viene a la universidad cooperativa y viene a visitar a la sede Espinal y viene a un programa y le dice, bueno, voy a hacer el checklist de aquí. ¿Qué va a encontrar el par? Realidades muy diferentes, ¿cierto? Entonces el par tiene que saber, y si no lo sabe nosotros, se lo tenemos que decir como universidad y como institución, que la internacionalización se desarrolla en cada institución desde la identidad de la institución. Entonces, si yo tengo una universidad donde tengo 55.000 estudiantes y en un porcentaje casi el 90% en estratos 2 y 3, por ejemplo, ¿sí? No hay ni una posibilidad que los estudiantes de nosotros tengan una movilidad alta. Entonces, nosotros tenemos estrategias para la movilidad internacional de nuestros estudiantes que llegan hasta dentro de nuestras posibilidades, ¿cierto? Que no las tienen muchas otras universidades. Porque, por ejemplo, en las otras universidades los chicos salen, todas las vacaciones se van fuera del país y conocen continentes diferentes y van con sus papás o solo a hacer estadías porque tienen una condición económica diferente. Entonces, no sería lógico que hubiera una comparación entre dos universidades en la internacionalización, no es posible. Si fuera así, no podríamos ser universidad, porque no tendríamos internacionalización. Entonces, primero, ¿qué tenemos que identificar? ¿Cuál es la huella digital de nuestra universidad? Caracterizarla. Y ustedes todo esto lo van bajando a su grupo de estudiantes. Entonces, ¿quiénes son mis estudiantes? ¿De dónde son? Son estudiantes que tienen segundo idioma que no tienen, son estudiantes que han salido alguna vez del país, son estudiantes que han salido alguna vez de su ciudad, que muchos no han salido, son estudiantes trabajadores, son estudiantes cabeza de familia, etcétera. Hago todo y hago también la caracterización yo como institución de mi grupo de profesores, ¿cierto? De la comunidad académica, la comunidad universitaria. Y con base en eso hago desarrollo mis estrategias de internacionalización. Entonces, la internacionalización de currículo, en nuestro caso, es una de las áreas que debemos fortalecer, porque tenemos una posibilidad de plataformas tecnológicas, de recursos tecnológicos y de otras cosas que la van a ir viendo de ahora más adelante, que van a permitir que la internacionalización del currículo sea nuestra fuerte. Se viene el par y me dice, ¿cuántos han viajado? Poquito. Aquí todos trabajan, yo les di hasta plata para que se fueran y me dijeron, doctora, aunque me dé plata no me puedo ir porque no puedo dejar a mis niños. Y tengo que trabajar en el día y vengo en la noche. Pero ya conozco esto, conozco este otro, sé cómo en ingeniería abordan este problema desde España, desde la China. Sabe que el mundo existe, ¿sí? Entonces son diseños de acuerdo a la identidad institucional. Eso, por favor, que no se les olvide cuando vean su currículo, cuando vean su MISEA, cuando presenten su propuesta curricular y cuando hablen con un par, que es muy importante para que tengan una posición clara de qué es lo que es la internacionalización. En general, las estrategias de internacionalización, voy a nombrar algunas, porque ustedes, después de haber visto la conceptualización inicial, entenderán que no tienen límite, que yo puedo crear una estrategia de internacionalización que me vaya saliendo en el minuto, que nadie me la haya dicho, pero se me ocurrió, ¿cierto? O sea, no. Vamos a decir como las más frecuentes, las que más se conocen, que son tener convenios de cooperación con instituciones extranjeras. Hago inmediatamente un adjetivo a esto para que tengan la connotación de lo que significa un convenio internacional. Un convenio con una universidad internacional es que el rector o la rectora de esa universidad dijo, señores, universidad cooperativa, ¿cómo está? Nos dio la mano, nos conoció y dijo, yo quiero trabajar con ustedes. Qué interesante, quiero, por favor, hacer cooperación académica, cooperación en movilidad, cooperación en investigación con ustedes. Eso es un convenio de cooperación. ¿A qué voy? ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque ustedes tienen una base de datos que en cada una de las sedes tendría que haber un repositorio con ellos si no lo solicitan a los coordinadores o a nosotros a nivel nacional. Existe una base de datos donde, por ejemplo, ¿de qué programa usted? De medicina. Te va a decir, de los 100 convenios que tenemos, ¿cuáles de ellos tienen el programa de medicina? Entonces tú vas a sacar voy a poner cualquier número, estas 30 universidades tienen medicina. Mira, tienes 30 universidades extranjeras que tienen el programa de medicina y en su momento le dijeron a la universidad cooperativa, yo quiero trabajar con usted. ¿Ok?
Entonces, ¿cuál me interesa? ¿En qué país está? ¿Qué fortalezas hay en esas? ¿Qué me suena? Esta, listo, me quiero contactar, ta. O sea, para que tengan eso. Estaba poniendo el otro aquí. La participación en redes, que es otra estrategia de internacionalización. Voy a hacer algunas cositas aquí. Participar en redes no es escribir un artículo internacional y meterlo en una red y meterse en una investigación. No, participar en una red es su palabra. Entrar, por ejemplo, nosotros tenemos una base de datos de las redes donde nosotros pagamos membresía y somos miembros a nivel nacional y hay algunas por disciplina. Hay algunas generales ¿cómo se llama esto? De tecnologías, otras de pedagogía, otras de posgrados, pero hay otras disciplinares. Entonces, la red, ¿qué hago yo? Me meto en su página web. ¿Qué hago en la página web? Cacharreo. Mira, tiene un blog. ¿Qué es lo que se trabaja en el blog? Ah, mira, tiene tienen grupos de investigación en línea. A ver, ¿habrá algo interesante? ¿Están haciendo algo de lo que yo hago? Mira, están ofreciendo cursos. ¿Qué es lo que hay acá? Algo van a encontrar que les va a gustar. Porque va a ser de su área, va a ser lo que ustedes necesitan y se van a ir metiendo en eso. Es participar en una red. Que yo termine haciendo una investigación conjunta, metiendo artículos en la red, es maravilloso, es su producto final, pero uno no empieza así ni empieza con ese objetivo. ¿Okay? Es acercarme a unos pares de mi disciplina internacionales. Mira qué interesante, tener ese acercamiento para ver qué podemos hacer. Proyectos de proyección social, interdisciplinarios e internacionales, estos se dan mucho. Ahora estamos en un periodo coyuntural en Colombia con relación al proceso de paz y a lo que se nos viene más adelante. Tenemos muchos proyectos en región para trabajar con la inserción de estas personas que van a volver a la urbe o a la vida legal, por decir así, y hay unos proyectos y hay muchas personas en el extranjero, muchos países, muchas organizaciones que quieren participar y colaborar, cooperar en este tipo de proyectos. Entonces hay proyectos de proyección social que son internacionales, y no solamente de paz, de muchas cosas, de desarrollo sostenible, de desarrollos regionales, de diferentes áreas de la tecnología, y eso es una forma de internacionalizar estupenda, porque es unir esfuerzos internacionales para mejorar la calidad de vida de la población. Que el fin último de formar profesionales es que los entreguemos a la sociedad y solucionen problemas, ¿cierto? O sea, si en el camino les vamos enseñando cómo se solucionan los problemas con la sociedad, estamos formando para dónde es. La movilidad internacional y las misiones académicas, esta estrategia, este ha sido el paradigma de la internacionalización. Muchos años esperamos los internacionalistas poderlo cambiar, porque a veces hasta en las instituciones gubernamentales está eso como un poquitito distorsionado. Yo el otro día hablaba con uno de los asesores internacionales que vino recién, le decía, por favor, hable con el ministerio y cuénteles cómo estamos mirando la internacionalización hoy en día, para que se abran un poquitito las mediciones, las miradas, el concepto, y tengan una visión diferente de cada institución. La movilidad indudablemente crea o, ¿cómo se dice?, desarrolla, permite el desarrollo de esa competencia multicultural mucho más rápida, indudablemente. O sea, si yo me voy un mes a un país donde comen diferente a mí, huelen diferente a mí, hablan diferente idioma, y tengo que pasar el mes entero allá sin ayuda, y tengo que alimentarme, tengo que dormir en una cama diferente a la mía, tengo que apropiarme de una competencia especial, o no me apropio y me tengo que volver, ¿cierto? ¿Qué ha pasado? Ha pasado con estudiantes que hemos mandado fuera del país. Pero la idea es que eso inmediatamente, de una manera como de choque, te haces adaptarte. Yo quería venir, yo quiero conocer este país, yo me quiero hacer entender, listo, y hago mi esfuerzo, me hago entender. Entonces, no es que al ser paradigma no es bueno, es una maravilla la movilidad internacional, lo que pasa es que no es lo único para desarrollarla, ¿ok? El multilingüismo como estrategia internacional de internacionalización es más que nada la competencia de querer comunicarse. Una colega mía me decía una vez, tú no es que sepas mucho inglés, porque yo sé español y inglés. Lo que pasa es que tú podrías hablar en japonés sin saber japonés, porque yo hago lo que sea para que me entiendan, y les cuento y les doy vuelta y les muestro una cuestión y me entienden. Entonces, yo no es que hable muy bien el otro idioma, pero logro. Esa es una competencia que es la que tenemos que tratar que el estudiante la tenga, y que tenerla nosotros, perderle el miedo a salir adelante y hacer que tú me entiendas. Y tú hablas un idioma completamente diferente al mío.
¿Me hago entender? Entonces, más que el multilingüismo es la disposición a comunicarse, que nos lleva a una segunda lengua. Otra estrategia son las investigaciones en conjunto, publicaciones internacionales, unirse a pares internacionales. Y por último, que no es el último ni el menos importante, pero lo puse por último porque vamos a ampliar un poquitito el concepto, es la internacionalización del currículo. El currículo es el quehacer, el día a día de ustedes, la propuesta que ustedes tienen con sus estudiantes, la propuesta a desarrollar y a lograr que se apropien de ella, ¿cierto? Para lograr ciertas competencias disciplinares, etcétera, de todo. Entonces, internacionalizar esta área del día a día nuestro es sin duda alguna algo transversal. O sea, no puede ser, vuelvo y repito, de un par de horas, ni que me acuerde yo de repente y leamos un libro en inglés. Eso no es transversalidad de la internacionalización. Bueno, se dice que la internacionalización del currículo es integrar elementos internacionales, pero es tener una gafa. Es como si esta gafa yo me la sacara y viera en colombiano, solamente. Estoy viendo en colombiano y me la pongo, y veo en varios países, veo la odontología, por ejemplo, que es mi profesión, la estoy viendo, aquí y allá, y muchas otras cosas. O sea, es un enfrentarse al mundo de manera diferente. Entonces, no es un elemento internacional aislado, es todo un concepto. Y lo otro que a mí me parece esta parte muy importante, cuando uno va haciendo todas estas conversaciones diarias con el estudiante, vuelvo y repito, que ayer lo que pasó en Niza, la migración de aquí, voy hipotéticamente cuando estoy en el currículo, porque voy poniendo situaciones hipotéticas y casos con los estudiantes, voy enfrentándome a situaciones de vida que me confrontan éticamente en algunas cosas. Hablar del extremismo islámico te confronta, te hace tomar posición, te hace pensar en, ¿sí? Y eso es internacionalizar multiculturalmente una conversación, una enseñanza, un área, ¿sí? El que yo éticamente a veces me confronte por cosas culturales diferentes a la mía, porque eso es lo que pasa cuando a ti te toca trabajar con otra persona. Bueno, esto van a ver una foto en blanco y negro, porque yo quería que fuera en blanco y negro, porque cuando a mí me enseñaron, y algunos que son mayores, nos dieron clases en blanco y negro, chiquillos, no podemos decir que no. Mis aulas yo creo que eran así, eran unos auditorios gigantes. Yo estudié en la Universidad de Chile en una sede antigua que ya demolieron, imagínense cómo sería. Y el auditorio era enorme, éramos por lo menos 180 personas. Y abajo había un señor diminuto, que de pronto no era diminuto, pero lo veíamos muy chiquitito, que disertaba, que después nos dimos cuenta que era un libro que nosotros ya teníamos en la biblioteca. Él lo disertaba de una manera muy bien vocalizada. Esto tiene que haber servido para algo, porque yo no he sido tan mala odontóloga, ¿cierto? Y algo me ha servido en la vida, uno se ha ido adecuando. Pero de pronto yo en esa época era un estudiante, no de pronto, absolutamente verdad, era un estudiante muy diferente a como son los estudiantes hoy en día, lo que hablábamos al principio. O sea, las generaciones cambian mucho de 10 años a 10 años a 10 años. Y después de la globalización, las generaciones, para nosotros formar los muchachos que nos llegan a la universidad son de una generación absolutamente diferente a la anterior. Porque esa forma de enseñar en blanco y negro puede haber servido para varias décadas, yo creo, fíjate, cuando no estaba la globalización. Porque la gente miraba la vida en blanco y negro, comparándola con la de ahora. Era maravilloso que salía a mandar en bicicleta por todos lados. Pero comparándola con la de ahora, con la tecnología, era diferente. Hoy en día, un muchacho que está en el computador, tiene puesto un audífono donde está escuchando una música, normalmente rock, por ejemplo. Está además con el celular porque le están chateando y está en el computador. Y además hay otra cosa ambiental. Si alguna de esas para, el muchacho se da cuenta. O sea, está conectado con todo. No me pueden decir que no, porque los chicos son así, están 7, 8 estímulos al mismo tiempo y le están poniendo atención. No vamos a hacer el análisis si le están poniendo mucha atención o porque le están poniendo atención.
Y yo me paro adelante, en blanco y negro, y me pongo a hablar y espero que los chiquillos me pongan atención y aguanten 1 hora y media. Es decir, no hay ni una posibilidad. Entonces, esto hizo que ya las metodologías de enseñanza-aprendizaje cambiaran. Se habla de estudiantes líquidos, generación líquida, porque están en una cosa y siguen en otra y siguen en otra y cambiaron acá y cambiaron a la demás allá. Entonces, nosotros tenemos que enseñar de esa manera. O sea, no nos queda otra, así tiene que ser, si no los chicos se van a ir. Un estudiante me dijo una vez, no fue un estudiante, fue mi hijo hace muchos años, me dice, mamá, hice una hazaña espectacular, le duré al profe de, no sé qué será, no me acuerdo, 1 hora despierto. Yo no pensé, el tipo tenía las ganas de esperar, y el profe seguramente hizo su mejor esfuerzo, pero el chiquillo se lo durmió a la hora, creo que fueron 40 minutos. ¿Sí? No llegaron a este punto en común que yo, profesor, te mantengo despierto, te mantengo entretenido, te mantengo conectado. Por eso hoy en día empiezan a desarrollarse, anteriormente, antes de pasar al otro, nosotros, los profesores eran los dueños del conocimiento. O sea, habían 3 libros, y yo, por Dios del cielo, había unos libros de rehabilitación oral, me acuerdo, y habían 3 solamente en la biblioteca, y nosotros éramos 180 en la primera promoción. Y si no conseguías el libro, te llevó el chiras. Entonces eran los dueños del conocimiento. Ellos eran los dueños del conocimiento, los profesores. Si tú le preguntas a unos estudiantes hoy, ¿quién es que nosotros somos los dueños del conocimiento? Los profesores se mueren de la risa y dicen, profe, ubíquese, usted no es dueño del conocimiento, es dueño de otra cosa. El dueño del conocimiento ahora es el doctor Google. Y pongo doctor Google de una manera jocosa, porque sabemos que no es así, vamos a analizar más adelante, que el conocimiento está en bases de datos bastante diferentes. Pero sí vemos que uno le manda a un paciente un medicamento, doctora, y lo busca en Google y le cambia la posología y le agrega otro y hace unos cambios maravillosos. O sea, el doctor Google es peligroso además. Entonces, ¿cuál es la función nuestra? Es mostrarle que el doctor Google te da información. Yo, profesores, te voy a enseñar a cómo se aplica y qué se hace con esa información. Entonces empiezan estas metodologías diferentes. Bueno, como dice la diapositiva aquí, ¿cómo se llaman estas? Las redes sociales. Para mí son la 8ª maravilla, lo mejor que ha sucedido. Yo le digo a un grupo de estudiantes, señores, mañana no hay clase de 6, les mando un correo institucional, mañana no hay clase de 6. ¿Quiénes vienen? Todos, porque ni uno lee el correo institucional. Si les pongo en Facebook, mañana no hay clase de 6, ¿quién viene? El profesor, que no ve las redes sociales. Entonces, esto es un aliado nuestro espectacular y lo tenemos que capitalizar. Entonces, ese es otro ampolleta, ¿cómo se llama aquí? Bombillo que tenemos que prender. Capitalicemos la tecnología de los chiquillos, lo que están utilizando, hasta el Pokémon, que yo ayer aprendí cómo se agarra un Pokémon, que me pareció fantástico, me encantó. Hice así, le mandé una pelota y lo cogí. Y no era un Pikachu, pero casi. Si yo capitalizo esto para mí como profesor, con eso ya, apague y vámonos, lo logro. Logro que el muchacho me dure mucho más de 1 hora despierto. Bueno, entonces por eso tenemos hoy en día, que todos ustedes, esto es un repaso que todos ustedes lo manejan, pero les quiero contar lo importante que es esto para la internacionalización. Las metodologías activas de aprendizaje. Entonces yo llego al aula y al muchacho le digo, usted se sabe el libro entero, estupendo, se lo leyó 3 veces, profe, se lo sabe de memoria, se lo recito, listo, mire, acá tiene un problemita, soluciónemelo. Bacanísimo. O le muevo el piso al estudiante. Todo lo que usted vio, ahora le voy a sacar esta pata a la mesa y se me cayó la mesa, ¿cómo soluciona? Etcétera. Nosotros como profesores entramos a hacer una dinámica de análisis de ese conocimiento, de aplicación y de comparación, y en este caso internacional, que van a verlo entretenido. Por ejemplo, tenemos el aprendizaje basado en problemas, que me imagino que todos lo utilizan porque es lo mejor que han inventado y me encanta. Entonces yo tengo una cosa que solucionar desde mi disciplina, soy ingeniero y tengo que hacer algo, entonces busco un caso y esto voy a listarlos todos y después ponemos los ejemplos porque sirve para mucho de esto. Tenemos basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, simulaciones, juegos de roles, estudios de casos, objetos de aprendizaje interactivos y otros, y el otro los puse con amarillo, azul, negro y rojo porque eso implica creatividad.
porque el otro, después de esta conceptualización que vamos a tener y que tiene usted, se les van a ocurrir 100.000 cosas diferentes que hacer, ¿sí? Porque esa es la idea, que yo, desde lo que yo hago, porque a mí no se me ocurre nada de ingeniería, de pronto nada de medicina, de pronto de medicina un poquito más porque estamos más cerca, pero nada de derecho, por ejemplo. Yo hablo solamente del proceso procesal penal, oratorio. De pronto estoy diciendo una brutalidad, los abogados no me regañan. Bueno, estas son metodologías pulpitas, ¿cuál es la palabra más fácil? Que las inventaron para hacer internacionalización. Porque yo con todo esto busco mis casos internacionales. Entonces, basado en problemas, busco mi problema, qué condiciones tiene ese problema, de esta manera, en este lugar, con estas personas, con estas cosas en contra, con estos recursos. Listo, busquen la literatura científica internacional cómo han solucionado ese problema. Y nos sentamos, todos me muestran uno diferente y hacemos el análisis y decimos, bueno, en Colombia este problema lo podríamos solucionar teniendo en cuenta todos estos otros internacionales, un fracaso que hubo acá, un éxito allá, y tomamos decisiones de qué vamos a hacer. La ontología basa en la evidencia y la medicina basa en la evidencia. La octava maravilla, ¿cómo así que yo tengo un paciente con determinados signos, síntomas y condiciones clínicas? Y yo hago que los estudiantes, basados en la evidencia científica válida, por supuesto, hagan una revisión de la literatura científica y me digan, en las distintas partes del mundo, por ejemplo en Cuba, la trataron de esta forma y sus resultados fueron estos. En Alemania de esta forma sus resultados fueron estos. En Francia y en Japón, o sea, bien diferente. Y nos sentamos y con base en todas las situaciones e información que me dieron de los otros casos, el estudiante y yo como profesor decidimos un plan de tratamiento de ese profesional, de ese paciente. Yo eso lo encuentro la octava maravilla. Más internacionalización de currículo que eso no hay. Entonces, esto que les estoy mostrando, meterle el elemento internacional es la esencia de la internacionalización del currículo, sobre todo en la parte disciplinar. O sea, todo lo que les hablé anteriormente y esto en la parte disciplinar. Que yo entienda que si me saco los anteojos voy a tener solamente opciones de solución para mi problema disciplinar colombianas. Que yo sé que no enseñamos así, ¿cierto? Pero cuando lo tengo, ya lo llevo a la razón, lo entiendo un poquito más. Y si yo me pongo los anteojos internacionales, voy a tener un abanico de posibilidades de solución a ese problema, porque vi unos casos que nunca se me habría ocurrido que hubieran tratado así en otros lados. ¿Me hago entender? Entonces, para que vean que estas metodologías son de la mano, son lo mejor que han inventado para hacer internacionalización. Por lo tanto, nos permite la transversalidad, porque eso lo estamos haciendo todos los días. La transversalidad de la internacionalización es esto, porque lo estoy haciendo, estoy enseñando todos los días. En la enseñanza es transversal y mi internacionalización también. No sé si todos ustedes o muchos de ustedes ya pueden estar trabajando competencias o entraron de pronto al programa de capacitación nuevo que hay o ya han tenido o van a estar, porque la universidad y su modelo pedagógico es esta propuesta de enseñanza y evaluación por competencia. Entonces, nosotros ahí estamos, o sea, hacer esta internacionalización es hacerlo por competencia. El solo hecho de hacer estudios de casos, analizar uno y otro, tomar decisiones, eso es por competencia. Entonces, para que tengan conceptualmente también que las estrategias de internacionalización tienen que ir inmersas en la propuesta nueva metodológica de los currículos y de la reforma curricular, ¿okay? Y del modelo por competencia. Les voy a contar algunas estrategias de internacionalización de currículo, que vamos a decir una que otra, pero vuelvo y repito como lo dije anteriormente, ahora en adelante se les van a ocurrir 100.000 a ustedes, pero esto es para que tengan idea. Estas redes académicas internacionales, los blogs, la virtualidad. Yo, por ejemplo, trabajaba con mi estudiante en su momento. Yo soy cirujano y llevaba clases de cirugía solamente y de patología. Entonces, tengo un referente. Yo, como en mi disciplina, yo conozco referentes internacionales. Sé cuáles países son mejores que otros. El ingeniero sabe, el médico sabe, el comunicador sabe qué par internacional me aporta algo diferente. Y conozco y tengo la referencia del tipo que es el más, por no decir otra palabra, en mi área, ¿cierto? Entonces yo tenía un blog que había identificado de un patólogo que lo encontraba 1A, que hacía un ejercicio muy interesante, que los estudiantes en el mundo
ponían su caso en el blog, ponían el paciente o la placa histopatológica o los datos, mi paciente tiene estos signos, estos, y empezaba un ejercicio de ver posibles diagnósticos de uno, de otro, entonces se metía un estudiante peruano y el profesor después de unos 3 días decía, mire, bueno, yo qué sé, este, el otro. Se metían profesores, daba el diagnóstico final. Eso es utilizar una red académica, porque un blog es una red académica internacional. Obviamente tú tienes que filtrarla, saber cuál vas a utilizar, es un patólogo reconocido, es un ingeniero reconocido, no es cualquiera de estos bloggers no, académico. Lo utilizas, hace que tus estudiantes participen y que vayan viendo las diferentes miradas internacionales de otras personas de otros países. Eso, por ejemplo. ¿Qué otra cosa hacía yo? Yo ponía, antes de entrar a quirófano siempre teníamos un tema, entonces yo traía, y vuelvo y pregunto y no me van a contestar, ¿quién de usted no conoce un par de su disciplina internacional? No creo, siempre tiene que haber uno, siempre conoce un colega que no es del país, ¿sí o no? Entonces yo contactaba a uno en México, alguna vez a un gringo que habla algo español, unos chilenos por supuesto, y entonces le decía, la próxima semana te van a preguntar de colgajos de tal tipo, y les abría mi computador, vas a tener 5 o 6 estudiantes, conéctate a tal hora por Skype. Les abría el computador mío, como eran 6 estudiantes, y ya venían con las preguntas hechas, y entonces, ay doctor, ¿y usted dónde es? Ay, yo soy mexicano, que viene, usted es chileno, habla igual que la doctora María Paula. Y yo decía, obvio que habla igual que yo. Entonces ya hay una interacción entretenida, conversando palabras, y bueno, ¿y ustedes allá qué hacen esto? Y eso es un par internacional que tú trajiste virtualmente a tu clase, que le diste anteriormente un tema que iban a tratar y a tus estudiantes para que se prepararan, no es algo al azar. Miren qué fácil hacer internacionalización de currículum. Y para eso no necesito plata, para eso necesito creatividad y la voluntad de traer un amigo, tener un par mío ayudándome a dar clase. Ese par obviamente que te va a llamar mañana si estás en una universidad, bueno, ahora te quiero a ti, ayúdame, mañana nos vamos a conectar, te quiero. Entonces empieza a ser una relación de 2 instituciones donde van saliendo mucho más cosas además. Si ustedes, voy pasando los comerciales entre medio, no tienen a alguien a quien pedirle, porque a veces no tenemos, ya se fue para Rusia y nunca más lo contacté, no sé qué. Para eso tenemos los convenios, señores, lo que les decía al principio. Y los convenios, si ustedes no quieren hacer el primer acercamiento, lo hacen los coordinadores de internacionalización. Señorita Natalia, ¿cómo está? Buenas tardes. Yo soy de Derecho, doy Derecho probatorio, ya puse un ejemplo diferente. Me gustaría saber, en la universidad, en la UNAM, que tenemos convenio, quién hay de esta área, usted me podría contactar. Y Natalia va, Natalia es la coordinadora de Medellín, para los que están en las otras sedes, va, busca, llama, tiene su par de internacionalización en la UNAM, donde se empiezan a contactar y le dicen, listo, acá está el correo, manda un correo. Señor profesor, le estoy presentando en este correo a su profesor homólogo de la UNAM para que hagan cosas en conjunto, listo. O sea, es tener voluntad política, como digo yo, intención. Docentes extranjeros invitados que pueden ser virtuales y pueden ser presenciales, eso también es internacionalización de currículo. Nosotros tenemos apoyo por el ICETEX para traer profesores extranjeros invitados, no es que yo pida 100 y me aprueben los 100, tengo que tener algo de presupuesto porque yo lo solicito al ICETEX, pero tengo que comprar el tiquete primero y el ICETEX me contesta un mes después y de pronto me dice que no, pero muchas veces nos han devuelto, mucho apoyo con el ICETEX hemos tenido para traer profesores extranjeros invitados. Cuando traen un profesor extranjero, inmediatamente pensar en el país. Esto es otro punto muy importante que tenemos que tener en cuenta como profesores de la Universidad Cooperativa de Colombia. La Universidad Cooperativa de Colombia tiene una fortaleza enorme. Yo a veces veo que presentan cosas por sede y que dicen y se van para afuera o hablan con un país y dicen, sí, yo soy de la Universidad Cooperativa sede Ibagué, del programa de Derecho. No, yo soy de Medellín, del programa de Comunicación Social. ¿Comunicación Social se llama? Comunicación Social. Y yo cuando voy María Paula Cuevas, para afuera, yo soy de la Universidad Cooperativa de Colombia, y lo digo en inglés, sí. Tenemos 18 campuses. Usted es de Derecho, sí. We have 17 programs of law, por ejemplo. Tenemos 17 programas de Derecho. Tenemos 14 programas de Psicología. Por Dios, que suena mejor o no. Entonces se los doy para que entiendan que lo que ustedes hagan como red con sus homólogos en el país es el primer paso, el primer step para algo en red que puede salir para afuera.
Si ustedes se presentan solos, son unas cositas, una hormiguita. Si se unen todas las hormiguitas, es una universidad enorme y espectacular. No tengo que darle más ejemplos, ¿cierto? O sea, está claro. Y en Estados Unidos me pasó una vez que hizo un señor gringo grande, gordo y rosadito. My university has 3 campuses. Y cuando yo le dije que nosotros teníamos 18 campuses, casi le da un yello. Entonces en el recreo me buscaba, doctora, conversemos. No sé qué. Claro, pues yo era... Y eso es un potencial y una fortaleza enorme. Por favor, capitalícenla. Si usted tiene medicina y tiene 4 facultades de medicina en el país, por Dios, son 4 programas de medicina, ¿sí? Que pueden hacer muchas cosas. Pueden hacer clases espejo, clases en común con profesores de las otras universidades, de la otra sede, o sea, la octava maravilla. Me voy a apurar un poquitito: bibliografía internacional, preparación de clases con pares internacionales, clases virtuales con docentes extranjeros, que ya les dije, y los referentes académicos internacionales que hablamos ahorita. El cuento es que tengan esta visión que ustedes están mirando, que el profesional que ustedes están formando, que están moldeando en su área, tengan esta visión, que tengan los anteojos puestos, no estén solamente con una visión miope, se puede decir sin ser peyorativo, del lugar, que sepamos que existe un mundo de oportunidades, un mundo de diferencias, un mundo de alternativas, desde su disciplina y de todo lo demás. Este es un ejemplo que es, por ejemplo, en ingeniería, construcción o algo de eso. Entonces yo voy a hacer tienen que hacer un diseño y cálculo de un puente, placa y vigas. Yo este ejemplo me lo encontré por ahí, de pronto es una metida de pata, no me regañen los que son ingenieros. Entonces le digo, listo señores, búsquenme en la literatura internacional, por ejemplo en Italia. Italia no deben saber mucho porque la Torre de Pisa les quedó torcida, por ejemplo, estoy inventando algo. Miremos cuál es el desarrollo de la ingeniería. O el puente de Brooklyn es un hito internacional, algo bueno de tener allá, busquemos en esa, por decir algo. O la hermosa construcción arquitectónica de Londres, o la embarrada y la metida de pata en Chile, y se los pongo y en mi país se me cae la cara de vergüenza, pero fue una empresa internacional que contrató. Hicieron este puente, señores, para que pasaran los buques, los barcos por debajo, y cuando lo fueron a cerrar, ¡trin!, quedó así, no cerró. El billete que habían metido en eso. Entonces, esa es una experiencia interesante para enriquecer y para formar a nuestros chiquillos. Mire, cuando fueron a cerrar no cerró, me muero la vergüenza. Ya, pasémoslo rapidito. Bueno, y el cuento es que no sea en el doctor Google, que eso también es importante. O sea, nosotros somos los llamados a decirle al paciente, señor, no mire el medicamento en el doctor Google, al estudiante no se base en esa información, hay otra parte bastante más diferente, que tiene evidencia científica, les damos las guías como saber cuando un artículo tiene evidencia científica, les enseñamos, los guiamos, los llevamos de la mano, y esta es la literatura que nosotros tenemos que lograr que nuestros estudiantes busquen y consulten. Voy a pasar rapidito porque el tiempo se me fue volando, yo me entusiasmo con este tema y no paro, y podemos hablar 3 horas. Espero haberlos entretenido e inspirado un poquitito para que desarrollemos esto. Estas competencias interculturales de las cuales hablamos al principio, que son competencias, les puedo enviar esta presentación para que las tengan, que son importantes, y sobre todo, por ejemplo, la resolución de conflictos y la convivencia pacífica que se logra si yo tengo apropiadas estas competencias interculturales. Y si ustedes hacen un análisis rápido, se van a dar cuenta que los conflictos internacionales, gran parte de ellos son por falta de competencias interculturales, no es por plata. Muchos de ellos no son por plata, que uno cree, ¿sí? Estos extremistas de algunos países no son por plata, entonces son por falta de competencia intercultural, porque la vida es como yo la miro, punto, y usted no es válido, ¿sí? La alteridad, que es una de las competencias que estoy mostrando ahí, es ponerme yo en el zapato del otro, sacarme mis zapatos de chilena, de odontóloga, de mujer, de lo que sea, me pongo en los zapatos de un hombre de otro país que tiene otra formación, que tiene otro lenguaje, que ha vivido cosas muy diferentes a la mía, me pongo en su zapato y digo, miércoles, el mundo se ve bastante diferente de acá. Yo de pronto también tomaría esas decisiones si tengo estos zapatos puestos. Y eso nos permite aceptar más al otro. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar
de formar en nuestros chiquillos, por lo menos nuestro granito de arena. El sentido del humor lo pongo en colorado y saltando porque creo que es un ingrediente exquisito para poder hacer un ambiente de enseñanza-aprendizaje agradable, que no le quita autoridad, no le quita lugar al profesor y al estudiante, pero permite un clima agradable. Y cuando tú al estudiante le preguntas en un clima agradable, ¿me puede dar la respuesta a esta solución? Te va a decir, ay, profe, yo la pienso sí o no. Pero tú le preguntas en un clima rígido, ¿cómo se llama usted? No sé, profe, yo no sé cómo me llamo. ¿Sí? Entonces pensemos también en esa parte, en el clima que nosotros manejamos en nuestra aula de clase. ¿Todo esto para qué lo que es? Pensémoslo crudamente, no solamente para la vida social, afectiva y romántica. El trabajar en contextos multiculturales es lo que nos toca todos los días. Así, en esos contextos. Entonces, van a ser nuestros profesionales contratados por una multinacional y se van a ver en una mesa, en un comité de ese tipo. Y el jefe, el presidente de la compañía, le va a decir, tenemos este problema, señores, me cuesta $5 millones, necesito que de aquí a mañana me den una solución. Y yo me tengo que sentar con esta señora de piel clara, con el negrito, con el con anteojo, con el otro, con el rosado y con el que huele maluco, con todos ellos, y me tengo que poner de acuerdo. Si nos cuesta a nosotros, de una misma cultura, en un comité ponernos de acuerdo, ¿qué les parece esto? Por Dios que tenemos un desafío con nuestros muchachos. Entonces tenemos que empezar a pensar en este tipo de cosas, en las competencias interculturales, porque ellos van a equipos multiculturales a trabajar. Las ideologías, en este momento hasta la UNESCO dice que estamos en un momento clave para aportarle a la formación de los estudiantes para un granito de arena para la convivencia pacífica. Piensen en eso, no solamente en la formación académica, sino en el resto que es responsabilidad nuestra. Que no sigamos viendo o que podamos aportarle a estas migraciones espantosas, dolorosas, que la estamos viviendo en nuestro país con la que ha pasado estos días, con estos migrantes de Cuba que están tratando de llegar a otros países, que los hemos tenido que deportar. Por Dios que han sido procesos difíciles y duros. Tenemos que conversar de eso con nuestros estudiantes y lo que sienten estos migrantes que están saliendo de lugares donde la vida es invivible, si la palabra lo permite, y llegan a otros y los echan y dicen que son lo peor que hay, o sea, terrible. Nosotros tenemos que aportar a esto. Esta es la convivencia, es la convivencia actual. La de nosotros un poquitito más joven, más adultos, ya la escuela primaria se encargará de los 2 primeros, pero tenemos que tratar de formar en esto. Ojalá que esta caleña que vive en Suecia, que fue una mujer adoptada, que se fue a ir a Suecia, con lo que pasó hace unos meses ya, con estos pronazis que se levantaron a hacer una protesta en contra de los inmigrantes y afrodescendientes, y ella se paró adelante de estos tipos que miraban con una cara de odio que nadie se la podía ver, y se paró adelante, se puso así y dijo, Dios mío, yo no. Y ella vivió toda su vida en Suecia, pero es descendiente afroamericana. Ojalá sea uno de nuestros estudiantes que realmente se ponga la camiseta por esta convivencia internacional. La internacionalización, entonces ya entendimos un poco el concepto, para dónde va, qué es lo que queremos lograr. Si es eso, la verdad es que tenemos una responsabilidad grande de hacerlos mirar a los chicos con unos anteojos diferentes, que todas las miradas pueden ser válidas y miradas muy, muy diferentes a la mía. Hay un taller que no voy a poner el resto porque ya no se los voy a... ¿Podemos sacar la presentación, Luisa, por favor? ¿Cómo? El mouse. No les voy a pasar el taller, pero se los voy a entregar a las sedes para que lo puedan desarrollar de pronto en las sedes. Abramos un minutico. Yo creo que no tenemos mucho tiempo para preguntas porque me extendí mucho, desgraciadamente es mi pasión, me emociona, si me dan una hora más sigo hablando y les sigo contando cosas, pero sí pienso que les abrí un poquitito el panorama de lo que es la internacionalización del currículo, pero como prioridad, ¿qué es lo que es la internacionalización? Que eso nos va... El entender a dónde voy me permite tomar elementos y hacer estrategias y cosas que me puedan servir. Estamos a la orden, todos los coordinadores de internacionalización y la Dirección Nacional. El correo, lo había puesto en la última, es maria.cuevas@ucc.edu.co. Todo el mundo lo tiene, si lo buscan en la página web. Y el cuento es que se unan, que hagan conversatorios entre docentes y que conversen, mira, de buenas prácticas. Hay docentes que
cuando hayan terminado, ahora que terminamos esta presentación, van a decir, yo algo hago, sí, yo hago esta cosa, eso es internacionalización, mira, yo hago esta otra. Muchos van a identificar acciones que ya realizan, entonces las van a realizar de una manera más con intención, ya van a saber que están haciendo internacionalización, entonces va a ser diferente. Yo les agradezco mucho a todos. En las sedes, que tengan una muy buena tarde, espero no haberlos cansado mucho, que les hayan quedado un poco claras las cosas, y repito, escríbanos, pregunten, pidan ayuda. Las oficinas de internacionalización no hacemos internacionalización, la internacionalización la hacen los programas, los docentes, las sedes, los investigadores. Nosotros les ayudamos, los capacitamos, les conseguimos los insumos, los convenios, la gente, llamamos, hacemos todo lo que ustedes necesitan. El resto lo hacen ustedes, la parte académica ustedes, y nosotros les tendemos el camino. Muchísimas gracias a todos y que tengan una muy buena tarde.